Bienvenidos, queridos escuchas, decidme, ¿qué os mantiene despiertos a estas horas? Sea lo que sea, ya estáis aquí. Apagad la luz, poneos cómodos y escuchad. La historia está por comenzar. Mi nuevo departamento. Ya llevo 2 años desde que me mudé a la capital. Apenas conseguí mi título universitario, tomé la decisión de irme de casa de mis padres. Al principio no era lo que esperaba. A pesar del título, no ganaba lo suficiente. Así que terminé rentando una habitación en un apartamento con otras 3 personas. Naturalmente, no le dije nada a mi familia. Quizá por vergüenza o por miedo a que me presionaran para volver. Y siendo honesto, tendrían razón. Estaría más cómodo en casa de mis padres, pero me gustaba mi independencia. Cuando cumplí 2 años en la empresa, me dieron la permanencia y un aumento considerable. Por fin podía pensar en mudarme. Encontré un departamento hermoso, a pocos pasos de la estación del metro. Piso 12, el penúltimo. Tuve suerte. Esos pisos suelen ocuparse primero. Se lo comenté al arrendador y fue entonces cuando me dijo: lamentablemente, el anterior inquilino murió. No soy supersticioso, pero hay cosas que uno no puede ignorar. Y esa era una de ellas. Antes de que pudiera rechazar la oferta, levantó la mano, como si anticipara mi respuesta. No se preocupe, murió de causas naturales. Por alguna razón, eso me tranquilizó. Firmé el contrato. 3 días después ya me estaba mudando. Alquilé un 4x4 y comencé a trasladar mis cosas. Mis antiguos compañeros me hicieron una pequeña despedida, pero cuando pregunté quién podía ayudarme con la mudanza, nadie se ofreció. Así que ahí estaba, subiendo cajas yo solo, después del trabajo. En uno de esos viajes me encontré con un señor mayor en el elevador. Intenté ser amable. Buenas noches, soy el nuevo inquilino del piso 12, un gusto. No me dejó terminar. Giró el cuello lentamente, como si fuera una maquinaria oxidada, y me miró con una expresión difícil de describir. Nadie vive en el piso 12. En ese momento sonó la campanilla del elevador. Las puertas se abrieron y él simplemente se bajó. Esa semana no la pasé bien. Me sentía más cansado de lo normal. Supuse que era la mudanza o adaptarme a un nuevo entorno. Una tarde, mientras caminaba por la zona común, comenté sin dirigirme a nadie: ¿hace cuánto no cambian estas plantas? Para eso pagamos el mantenimiento, ¿no? Me respondí a mí mismo. Fue entonces cuando una señora, mirando al vacío, dijo: todo lo que plantan se marchita, todo se marchita. El trabajo tampoco ayudaba. Mi nuevo puesto implicaba más responsabilidades y turnos rotativos. El peor era el nocturno, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Comía mal y dormía peor. Y el departamento no terminaba de sentirse como un hogar. Una noche, después de un turno especialmente pesado, regresé a casa a las 2 de la mañana. Me metí a la ducha para relajarme. Mientras el agua caía, me quedé mirando la pequeña ventana del baño. Desde ahí se podían ver las ventanas de los pisos superiores. Fue entonces cuando lo noté. Una ventana con una luz tenue, extraña. No era una luz normal, parecía de velas, o algo externo iluminando la habitación. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Entrecerré los ojos, incliné la cabeza buscando entender lo que estaba viendo. Y entonces lo distinguí. Algo estaba en el techo, como si estuviera trepado. Tenía alas. Todo era rojizo mezclado con negro. De pronto la luz se apagó. Ahí fue cuando entré en pánico. Salí de la ducha sin terminar. Me envolví como pude en una toalla y corrí hacia la sala. Resbalé y caí al suelo. Desde ahí vi cómo la luz del pasillo, fuera del apartamento, se encendía. La luz del pasillo se encendía por sensor de movimiento, pero no escuché puertas abrirse y tampoco el elevador. Nada. Hay 4 apartamentos por piso. Entonces, ¿qué activó la luz? 10 segundos después se apagó. Me levanté como pude y me senté en el sillón.
lo más lejos posible de la puerta. No dormí en toda la noche. Solo miraba la entrada, esperando. Cuando finalmente entró la luz del sol por la ventana, me vestí, tomé lo más importante y me fui. No volví jamás. Llegué a este país con un título universitario, algo de dinero ahorrado, y la idea de que el esfuerzo era suficiente para abrirse camino. No lo era. La pandemia se encargó de dejarme eso claro en menos de 3 meses. Los empleos que había imaginado no existían, o si existían, no eran para alguien sin contactos, sin historial local, sin nada. Mandé currículums que nunca recibieron respuesta. Hice entrevistas por videollamada, donde notaba en los ojos del otro lado que ya habían tomado una decisión antes de que yo abriera la boca. Empecé a racionar la comida no porque fuera dramático, sino porque hacía la matemática y era lo único sensato. La ciudad estaba rara, silenciosa de una forma que no era tranquilidad sino ausencia. Los locales cerrados tenían cartones en las ventanas. Los parques estaban vacíos, pero de vez en cuando veías a alguien sentado solo en un banco, mirando hacia ningún lado. Con los cierres vinieron los saqueos. No sé si era desesperación o simplemente oportunismo. Probablemente las dos cosas. El caso es que varios edificios del centro habían sido vandalizados, algunos más de una vez. Rompían cristales, forzaban puertas, se llevaban lo que podían. Mobiliario, cables, equipos. Una mañana vi un aviso pegado en un poste. Buscaban celador para un edificio de oficinas en el centro. Se pedía disponibilidad inmediata y turno nocturno. No pedían experiencia. Llamé ese mismo día. El edificio tenía 8 pisos y llevaba meses sin ocupantes. Me lo explicó el encargado, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, que se llamaba Reyes. Me dijo que habían entrado 3 veces en los últimos 2 meses, que se habían llevado sillas, monitores, incluso los marcos de algunas puertas interiores. Lo que necesitamos es que haya alguien visible en la entrada, me dijo. Eso solo ya disuade. Me dieron un chaleco reflectante, una linterna y una pistola de descargas eléctricas. Funciona una sola vez, me advirtió. Así que úsala bien si la usas. No pensaba usarla. Prefería eso a tener algo con balas y la responsabilidad que venía con eso. Pero igual la guardé en el bolsillo del chaleco, más por protocolo que por convicción. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me sentaba en la recepción, leía, tomaba café de un termo que traía de casa. De vez en cuando hacía una ronda por los pasillos del primer piso, más para no quedarme dormido que por necesidad real. El edificio estaba vacío. Las oficinas tenían ese aspecto de cosas dejadas a medias. Cajones abiertos, papeles en el suelo, alguna silla volcada que nadie había vuelto a levantar. Había algo melancólico en eso, como entrar a una casa justo después de que alguien se fue. La primera vez que noté algo raro fue un martes, como a la 1 de la madrugada. Escuché el ascensor. No era extraño que el ascensor funcionara. Estaba operativo. Los de mantenimiento lo usaban. Lo extraño era la hora, y que nadie había entrado por la puerta principal, que era el único acceso que yo controlaba. Me acerqué. Los números sobre la puerta indicaban que venía del 5º piso. Las puertas se abrieron. Apunté la linterna hacia adentro. El ascensor estaba vacío, pero en el suelo había una mancha húmeda, oscura, que se extendía desde el centro hacia una de las esquinas. No era agua. El agua no tiene ese color ni esa densidad. Y el olor, hay olores que el cuerpo reconoce antes que la mente. Un olor metálico, pesado, que se te queda en la garganta. Di un paso atrás sin pensarlo. Las puertas se cerraron solas. Me quedé parado en el pasillo durante un buen rato, con la linterna todavía encendida, apuntando hacia la puerta cerrada del ascensor. Luego volví a mi puesto y lo anoté en la bitácora como anomalía mecánica, posible falla de sensor. Reyes ni lo mencionó cuando revisó el cuaderno al día siguiente. A la semana siguiente empezaron las obras. Reyes me lo informó de manera casual,
casi de pasada. Iban a aprovechar que el edificio estaba vacío para hacer las reparaciones que habían quedado pendientes por la pandemia. Algunos pisos, los intermedios, los 4, 5 y 6, trabajarían de día principalmente, pero podría haber cuadrillas haciendo turnos extendidos. Tenía sentido. Lo que no tenía tanto sentido eran los horarios. Los camiones llegaban tarde, no al anochecer, sino entrada la noche, a veces pasada la medianoche. Entraban por el acceso lateral, una puerta de carga que tenía su propio sistema y que yo no controlaba. Eso también me lo explicó Reyes. Ese acceso era independiente, lo manejaba directamente la empresa contratista. Vi los camiones desde la ventana de recepción, frigoríficos, algunos, con el logo de una empresa de logística que no reconocí. Le pregunté a Reyes para qué necesitaban camiones frigoríficos en una obra de reparaciones. Materiales sensibles, me dijo. Algunos adhesivos, resinas, se dañan con el calor. Asentí. No pregunté más. Había un frío particular en ciertas partes del edificio. Lo noté cuando empecé a extender mis rondas hasta el tercer piso. No era el frío normal de un edificio sin calefacción. Era más denso, más deliberado, si eso tiene sentido, como si algo lo estuviera generando. En el cuarto piso no podía entrar. La puerta de la escalera tenía un candado nuevo, brillante, que claramente no era del edificio original. Lo mismo en el quinto y el sexto. Una noche, mientras volvía del tercer piso, me crucé con uno de los trabajadores de la obra en el pasillo. Me sorprendió porque no había escuchado el ascensor ni pasos. Simplemente estaba ahí, caminando hacia la puerta de carga. Llevaba guantes de látex. La linterna le iluminó el brazo por un segundo cuando pasó a mi lado. Tenía una mancha en la manga del overol, larga, irregular, demasiado oscura para ser pintura, demasiado opaca para ser aceite. Me miró un momento, solo un momento. Luego siguió caminando como si nada. No llevaba ninguna herramienta. Empecé a dormir mal durante el día. No sé si era el turno nocturno, que siempre desordena el cuerpo, o algo más. Me despertaba con una sensación vaga de inquietud, como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no logras recordar qué. Una tarde antes de mi turno, busqué en internet el nombre de la empresa de logística que había visto en los camiones. No encontré nada, ni una página web, ni un registro, ni una mención en ningún lado. Borré el historial sin saber bien por qué, y me fui a trabajar. El último mes fue distinto. El movimiento nocturno aumentó. Los camiones llegaban más seguido, a veces 2 en una misma noche, siempre por el acceso lateral, siempre tarde, siempre sin que yo tuviera que hacer nada. Una noche, desde la ventana, vi cómo cargaban algo en uno de los camiones. Bolsas, grandes, oscuras, del tipo que uno asocia con cosas que no quiere nombrar. Me alejé de la ventana. Me senté en mi silla. Abrí el termo y me serví café aunque ya estaba frío. No anoté nada en la bitácora. Me llamó Reyes un viernes por la mañana, cuando acababa de llegar a casa después del turno. Me dijo que habían tomado la decisión de demoler el edificio, que ya no tenía sentido seguir invirtiendo en reparaciones, que mi último día sería el siguiente lunes. Me agradeció el trabajo, me dijo que me enviaría una carta de recomendación por correo y me deseó suerte. La llamada duró menos de 2 minutos. El lunes hice mi último turno. Entregué el chaleco, la linterna y la pistola de descargas que nunca usé. Reyes no estaba. Me recibió alguien que no había visto antes. Firmé un papel y me fui. 3 semanas después pasé frente al edificio. Ya no estaba. Solo quedaba el solar vacío y una valla metálica con un letrero que decía que pronto habría un nuevo desarrollo en ese espacio. Me quedé un momento mirando el terreno. Pensé en los camiones, en las bolsas, en el frío de esos pisos a los que nunca pude entrar. Luego seguí caminando. Hay cosas para las que es mejor no tener respuesta.